Charlas de Ciencia. Compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas con nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de compra y qué impacto tiene esto tanto en nuestra cultura como en el ambiente. ¿Alguno de ustedes es estudiante de historia o del área de sociales? No. ¿Ninguno? ¿Todos son de...? Mercadotecnia. De mercadotecnia. Bueno, entonces a lo mejor sí les va a generar cierta sorpresa porque esta charla es más enfocada hacia la historia ambiental. Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver nuestros hábitos de consumo con la historia ambiental. Bien, pues nosotros podemos empezar comentando sobre las crisis ambientales del siglo XX. Estas crisis ambientales, ustedes seguramente han escuchado que tienen diversos orígenes, tienen diversas causas. ¿Cuáles causas creen que ustedes que hayan sido las principales de estas crisis ambientales que vivimos ahora en el siglo XXI? Uno o dos causas que de repente ahorita se acuerden. La sequía, una causa de crisis ambiental. ¿Qué más? ¿La qué? La contaminación. Hay diversas causas, pero una de estas causas precisamente son las formas de producción y consumo de las sociedades. Y esto de la producción y consumo de las sociedades no es únicamente de nuestra sociedad actual, sino que viene de mucho tiempo atrás. Si nosotros recordamos en la época precolonial, en la época prehispánica, es decir, cuando estaban los grupos indígenas únicamente en el continente americano, había formas de producción de sus alimentos, la forma de producción de lo que ellos consumían. Tenemos el caso de que en el Valle de México la forma de producción de ellos eran las chinampas. Seguramente ahorita ustedes han escuchado que siempre la Ciudad de México se inunda porque está sentada en lo que antes eran 3 lagos, un valle rodeado de 3 lagos. Actualmente esos lagos ya no están en su totalidad, y precisamente los prehispánicos sabían cómo aprovechar esas aguas. No sé si alguno de ustedes ya habían visto estas chinampas, estas formas de producción. Estas sociedades producían su alimentación en lo que se conocía como una producción únicamente de autosuficiente, es decir, únicamente se producían para consumir lo que ellos producían en su localidad. Claro, cuando había estos imperios, como el Imperio Azteca, mandaban traer otro tipo de productos que no tenían ahí, pero todo era hacia un consumo que podríamos llamar local. Es decir, una producción de subsistencia y un consumo local. ¿Qué pasa cuando llegan los españoles y los europeos al continente americano? Estas formas de producción cambian por completo la producción y el consumo. ¿Cómo se hace la producción? Los españoles, sobre todo en el Valle de México, van a querer controlar todo lo que es esa agua y van a producir de acuerdo al sistema europeo. Entonces cambia por completo. Van a introducir la ganadería y también va a cambiar el paisaje totalmente. Y van a traer una gran cantidad de esclavos que van a trabajar grandes extensiones de tierra. Y ya no va a ser únicamente para el consumo local, ya no va a ser únicamente para el consumo de lo que se conocería como la Nueva España, sino que va a ser un consumo para la corona española. Aquí nosotros podemos ver cómo con la llegada de los europeos se va a modificar totalmente lo que conocemos ahora como América Latina, y vamos a tener que estas partes en rojo van a ser las propiedades de la corona española. No funciona el... Todo esto era propiedad de la corona española y esto era la propiedad de la corona portuguesa. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se producía aquí, todo iba precisamente hacia Europa, iba hacia España, y obviamente lo que se producía en lo que ahora es Brasil iba hacia Portugal. Ustedes se imaginan toda esa producción que había de minería, de oro, de plata, de tabaco, de algodón, todo eso iba primordialmente hacia Europa. Tenemos aquí que entre el siglo XVI y siglo XVII, estas eran las principales rutas comerciales. Se comerciaba el algodón, tabaco, pieles, plata, oro, azúcar, café, algodón, manufacturas, el comercio de esclavos de África hacia América.
el comercio también de lo que llamaba las telas, especias, todo esto, se imaginan ustedes las repercusiones que tuvo en la tierra, las repercusiones que tuvo en el agua, en los árboles, etc. Las principales actividades para el comercio internacional de la época estaban centradas en la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. Y algo muy importante que también va a ser es en el, digamos, comercio de personas, en el comercio sobre todo de negros. ¿Esto cómo va a impactar? Bueno, pues que esto también va a generar que esos cambios de población, además de que se incrementan centros de población, también van a generar cambios en sus costumbres, generar enfermedades, etc. Es todo un cambio que se da durante todos esos siglos. Pero ¿qué sucede en el siglo XIX? Como todos recordarán, una vez que la corona española pues tiene una serie de problemas, los países de lo que ahora conocemos como América Latina se van a independizar. Anteriormente, durante la época colonial, el control del comercio lo tenía la corona española. Cuando se da la independencia de estos grupos que estaban asentados en lo que ahora es América Latina, pues se independizan de la corona española, se independizan de la corona portuguesa, pero el comercio va a continuar ahora con otros mercados. Para el siglo XIX van a surgir entonces otros imperios que van a buscar esas materias primas, esos recursos naturales en lugares como en África, como en la India y nuevamente como en América. ¿Cuáles van a ser esas naciones que van a buscar los recursos naturales en esos lugares? Pues precisamente las naciones europeas y Estados Unidos. Van a buscar todo aquello que va a generar riqueza a ellos y sobre todo hay que recordar que es en el siglo XIX cuando empieza la revolución industrial, cuando vienen grandes industrias, viene la expansión del ferrocarril, viene todo esto que va a generar una serie de cambios en el paisaje y no únicamente de México, sino de toda América Latina y de África. ¿Qué es lo que va a cambiar el paisaje? Va a cambiar la agricultura, la ganadería lo va a cambiar, el ferrocarril, la industria y la moda europea. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, lo vamos a ver. El ferrocarril, no sé si ustedes habían visto esta imagen. Esta es una pintura de un artista muy importante mexicano que se llama José María Velasco. Este es lo que se conoce como el puente de Metlac, que está en Veracruz. Actualmente todavía está el puente. Y cuando se inauguró antes de la época del Porfiriato, pocos años antes de que Porfirio Díaz entrara como presidente, lo llamaban ellos que era el triunfo de la ciencia sobre la naturaleza. ¿Por qué creen que lo llamarían así? Por la altura. Por la altura, exactamente, porque era muy difícil para la época, para la ingeniería de la época, construir esto. En una ocasión que hubo un huracán se cayó, lo volvieron a levantar y es lo que todavía está actualmente. Ya no pasa por aquí el ferrocarril, sin embargo todavía podemos ver estas estructuras. Este es un ejemplo de cómo se modificaba el paisaje con el ferrocarril. ¿Por qué? Porque tenían que destruir todo esto, tenían que abrir esos claros para poder introducir estas estructuras y al modificar todo esto, quitan vegetación, quitan bosque, pero también quitan lo que son los animales, la fauna, la biodiversidad empieza a generar, se empieza a perder de alguna manera y se empiezan a establecer centros de población aquí alrededor, de tal manera que todo aquello sufre un cambio. Otros cambios que se hicieron fue precisamente en la Ciudad de México, donde podemos ver, por ejemplo, aquí, una cascada. ¿Ustedes se imaginan una cascada en la Ciudad de México? Bueno, existía en el siglo XIX, en la Ciudad de México. Aquí vemos esta cascada, vemos este edificio que es una fábrica de textiles que se llamaba La Hormiga, una fábrica de textiles muy famosa. Y bueno, estas son dos imágenes de dos artistas diferentes. Este es de José María Velasco, este es de Casimiro Castro, y podemos ver que aunque se refieren a la misma fábrica, pues la pintaron de una manera diferente, pero siempre con estos elementos de la naturaleza que parecería que nunca existieron. Ahora, como vemos la Ciudad de México, ¿dónde quedó esto? Bueno, ¿por qué se da esto?
volvemos al caso de la expansión industrial. No sé si ustedes han escuchado hablar del río Magdalena en la Ciudad de México. Lo que antes ¿perdón? Que es una vía rápida. Bueno, ahora es una vía rápida. En su momento fue un río y alrededor, a lo largo de ese río, de 1840 a 1900, se instalaron estas 15 fábricas que utilizaron, obviamente, el agua del río. El río que pasaba por ahí, imagínense ustedes cómo era esa utilización del agua. De hecho, hay documentos donde los vecinos empiezan a reclamar porque les están quitando el agua a estas fábricas y solo les están dejando el agua sucia. Las fábricas usaban el agua, luego la devolvían para los vecinos en la pila donde ellos lo utilizaban, y eso era lo que les dejaban de agua. Como vemos, precisamente esas transformaciones van a generar varias alteraciones al paisaje. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el consumo? Bueno, precisamente porque las fábricas de textiles no eran únicamente para abastecer el mercado local, sino también para exportar. Y esto, entre más demanda hubiera, eso lo saben muy bien ustedes, pues obviamente iba a ser mayor la producción y más el gasto del agua. Para finales del siglo XIX, con ese boom de la industria en México, varios científicos van a empezar a detectar una serie de problemas ambientales. ¿Cuáles van a ser eso? Bueno, la minería había causado graves problemas en estas zonas porque se habían ya deforestado muchas hectáreas de bosque. Se había detectado también que habían disminuido en el Valle de México, sobre todo en esta zona, algunos mamíferos. En esta zona algunos animales, sobre todo aves, habían desaparecido. Y en esta zona, en esta costa del Golfo de México, aquí en esta parte, hasta esta parte de la Florida, habían muerto, era muy recurrente la muerte de peces. Los científicos de la época no pudieron explicar, bueno, daban diversas explicaciones de por qué morían los peces, sin embargo, pues todavía no hay un estudio que nos pudiera indicar qué era lo que pasaba en ese momento y por qué seguido morían los peces. Ahora, en esta parte que los animales empezaban a escasear, se empezaba a ver ya una extinción de animales, sobre todo de aves. Recuerdan que les comenté que la moda europea también había influido en estos problemas ambientales. ¿Cómo era eso? Bueno, pues porque en ese tiempo los sombreros con grandes cantidades de plumas eran muy demandados en Europa y por las élites en México. Esas plumas venían de algunas aves de esta zona. Al haber más demanda de sombreros, había más demanda de plumas. Al haber más demanda de plumas, las aves se iban extinguiendo. De hecho, a finales del siglo XIX, un científico tabasqueño empieza a intentar hacer una ley de protección de las aves. Como vemos, esta preocupación por el ambiente y esta preocupación por conservar la naturaleza e identificar esos problemas ambientales y sus causas, pues ya vienen de mucho tiempo atrás. ¿Cómo es que algunos teóricos nos explican estos fenómenos? Bueno, no sé si ustedes hayan escuchado hablar de Wallerstein y su explicación del sistema mundo. ¿Qué es lo que él nos dice? Que en el mundo, y no nada más actualmente, sino desde hace siglos, existen lo que se conocen como los países centrales, es decir, aquellas potencias que tienen muchos recursos económicos sobre todo, y que van a tener una alta demanda de bienes con grandes ganancias de los países periféricos y semiperiféricos. Esos países periféricos y semiperiféricos son los que van a aportar, además de recursos naturales, además de materia prima, van a aportar mano de obra barata. ¿México en cuál estaría? A México se le ha ubicado dentro de los semiperiféricos, de acuerdo a esta teoría de Wallerstein, porque no está en las condiciones económicas de los periféricos, que se podría decir son los que tienen un menor desarrollo industrial y más pobreza. Esos son los periféricos. Bien. Si nosotros vemos esto, vamos a comprender por qué esos modelos económicos y la industrialización sigue generando una serie de conductas, de pautas de producción y pautas de consumo.
A la fecha, estos países periféricos y semiperiféricos siguen teniendo mucha producción para el exterior más que para los mercados locales. La industria sigue en auge y también está pues trabajando para esos grandes capitales. Ejemplos de ellos fue el Tratado de Libre Comercio. Ustedes recuerdan cómo en 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué significó esto? Exactamente. Podrían hacer exportaciones e importaciones sin mayor problema, como era antes del 94. Se iba a tener también, además de las mercancías, iba a haber inversión extranjera y se pensaba, sobre todo con el pensamiento, bueno, se pensaba sobre todo con la idea de que un tratado de libre comercio era entre iguales. Sin embargo, pues vemos aquí los críticos y que ejemplifica mucho qué tan igual era México en esa época con Estados Unidos y Canadá. Claro, Estados Unidos y Canadá pusieron una serie de condiciones para poder firmar ese tratado. Entre esas condiciones fueron que la educación tenía que mejorar, pero sobre todo invertir más en la educación técnica y en la educación que ayudara a estos países, a esos dos países, a las inversiones extranjeras de esos dos países y obviamente que era lo que iba a apoyar esto, pues las ingenierías, la física, todas aquellas ciencias enfocadas hacia el comercio y la industria. Es ahí cuando pues las ciencias sociales y las humanidades pues van quedando de lado. ¿Qué nos dan las sociales y humanidades? Nos dan pensamiento, nos dan reflexión, nos dan crítica. ¿Qué nos dan las ciencias exactas? Pues algo más práctico, más para hacer. Bien. Digamos, el complemento sería lo ideal, ¿verdad? Pero bueno, no es el caso. Entonces también vemos aquí cómo Estados Unidos y Canadá pusieron una serie de condiciones a México para que los productos que se fueran a exportar fueran productos de calidad. Y entonces se crean una serie de organismos como la Zagarpa, como estos organismos gubernamentales que van a cuidar que la producción sea de primera. Y vamos a tener que en Estados Unidos y Canadá va a haber frutas, verduras, carne de México de muy, muy buena calidad. Y en México no la tenemos. Vamos a tener, por ejemplo, en el caso del café, que el café de San Luis Potosí, el café huasteco, el de Xilitla, no pasa por los requerimientos y entonces no se puede exportar y es nada más para consumo local. Bien, ¿qué pasa con el Tratado de Libre Comercio? Sucede que vienen una serie de transnacionales como el Walmart que va a ir desplazando los mercados. ¿Qué significa esto? Bueno, para muchos significa la posibilidad de tener productos que hay en Estados Unidos. Pero si lo revisamos bien, entonces sí tenemos un sistema de oferta diferente, mayor oferta. Vamos a tener también otro tipo de productos y nos damos cuenta que vamos a tener este tipo, en el caso de las verduras y las frutas, verduras y frutas congeladas y cada vez se van a ir desplazando este tipo de oferta, que son frutas y verduras de producción local, frescas y que no están congeladas y que bueno, tienen una serie de situaciones diferentes a esto. ¿Esto en qué beneficia o en qué perjudica al país? Depende de cómo se vea. Para muchos, el tener este tipo de productos es una ventaja, porque hay más variedad. Pero para otros, tener este tipo de productos, y no sé si hay alguien aquí de enfermería o de medicina, que nos pudiera decir cuáles son las ventajas y las desventajas de esta producción congelada, por decir un ejemplo. Debe tener. Bueno, yo soy de mercadotecnia, no soy de medicina, pero por los pesticidas, por ejemplo, las latas en las cuales vienen estos alimentos congelados, si se abollan, sueltan cierta cantidad de plomo, ¿no? Que te perjudica en la sangre o en la salud. Y tienen muchos, ¿cómo se llama? Para que se duren mucho tiempo. Conservadores. A diferencia de este tipo de productos.
Y en las producciones locales no hay tanto, ¿cómo decirlo?, preservación. Entonces el tiempo de vida que tienen nuestros productos es muchísimo más limitado. Pero, por ejemplo, en los productos congelados hay una mejor variedad, aunque tienen un precio más alto, y también tienen, como que decirlo, como una mejor calidad, porque son productos que son seleccionados o transgénicos, y por ejemplo a algunos se les ponen ciertas, por ejemplo las manzanas se les colocan ciertas ceras para que duren más tiempo, cosa que productos locales no tienen. Exactamente, las ceras hacen que el producto brille y se vea hermoso, pero al parecer el contenido de esa cera también no es muy saludable para el organismo. Obviamente uno ve unas manzanas llenas de tierra que tiene la persona que está aquí y ven unas manzanas lustrosas, pues uno puede decir, ay, me voy por la manzana, sin pensar que esa manzana pues tiene estas ceras y es otro tipo de producción, y que a lo mejor esas manzanas vienen de otro país que ya pasaron por todo un proceso, etc. Bien, esta situación no únicamente afecta a la salud, sino que afecta precisamente la economía y genera más problemas. Tenemos el caso del café. ¿Qué es lo que hace una empresa como Starbucks? Compra el café de varios productores de varias partes del mundo, como en el caso del café colombiano. Y entonces sube el precio, etcétera, etcétera, y los campesinos, los productores, pues no reciben los beneficios de esos altos precios. ¿En cuánto nos sale un café chico de este? Chico que no es chico, que es mediano. ¿A cuánto, Carlita? 50. Bueno, de esos 50 pesos, ¿cuánto va al directivo de la empresa y cuánto va al productor? Dependiendo. Y todo el costo que hay de la producción, de que lo trasladan desde otro lugar, etcétera, etcétera, que va a impactar obviamente en los recursos naturales de los países donde viene esto. Otro caso del mismo café, el café Juan Valdez, es un café colombiano, pero tiene las mismas estrategias que el café de Starbucks. Toda la producción de Colombia, del mejor café de Colombia, lo controla Juan Valdez, esta empresa. Juan Valdez ahorita es un café que se vende y se vende muy bien en China. Tiene, no sé, muy buena mercadotecnia. Además es muy buen café, pero tiene esa misma estrategia de comprar lo de los pequeños productores. Las desventajas de esto es precisamente que los pequeños productores pues siguen teniendo una serie de problemas económicos, sigue el mismo problema de tiempo atrás, de atraso para estas zonas, tanto así que reiteradamente pues están las manifestaciones en contra de esas medidas. Este problema de la producción a nivel internacional para mercados internacionales contra el consumo local no es un problema exclusivo de América Latina. En Estados Unidos actualmente hay un gran impulso también a los mercados locales. Este es un mercado de Baltimore donde la gente va y consume lo que los productores locales generan, precisamente porque la queja de ellos es que los supermercados como Walmart están llenos de productos de Guatemala, de Chile, de México, obviamente que eso genera problemas para los productores locales. Este es un letrero que está en una tiendita de Estados Unidos, donde podemos ver precisamente ese sentir de por qué hay que consumir y comprar en la producción local. Dice, cuando compras a un pequeño negocio, tú no estás ayudando a un CEO, a un directivo de empresa, a pagar su tercera semana de vacaciones. Tú estás ayudando a que una niña pueda pagar sus clases de danza, a que un niño compre su playera del equipo y a que los padres puedan poner comida sobre la mesa. Compra en la localidad. Como vemos, esta es una inquietud donde no únicamente el consumo de las transnacionales generan problemas económicos, sino también el impacto ambiental que esto produce. En resumen, las formas de producción y consumo son una causa de la crisis ambiental y depende de nosotros
que esto continúe o irlo frenando poco a poco. Claro, si alguien deja de consumir un café Juan Valdez, un café de Starbucks, puede decir, ay, eso no le va a impactar. No, uno no. Y tampoco esta es una sesión para decir, no compren café de Starbucks, no. Simplemente para que cuando uno vaya a consumir, piense un poco más y la decisión que uno tome, la tome con conciencia de saber, bueno, esto que va a impactar. A lo mejor es más fácil ir al súper a comprar las manzanas llenas de cera que ir al mercado donde las manzanas están llenas de tierra, pero pensemos antes de comprar. Sobre todo pensemos en esos beneficios del consumo de producción local. Muchas gracias. ¿Quería hacer una pregunta yo? No, yo quería, otra cosa importante del mercado local es que el movimiento de productos, aparte de que trae un costo extra, trae contaminación por el movimiento, pero otra cosa es que el movimiento de productos naturales a veces puede traer bichos o bacterias, lo cual puede hacer que animales cambien de su ecosistema, lo cual puede hacer que lleguen otros animales en los cuales no están en su nicho, lo cual puede crear problemas ambientales como que especies invasivas acaben con las especies locales de donde llegan dichos productos. Exactamente, sí es esa migración no única, bueno, y por ejemplo en el caso de bacterias y de bichos, pues también lo vemos en sobre todo en el pasado, cuando había las migraciones de esclavos negros, cuando había las migraciones de europeos hacia América, donde muchos de esos componentes de gérmenes, virus, etcétera, generaban enfermedades. Entonces, en los productos, pues también se generan muchas enfermedades y esos cambios que lo que tú mencionas ahorita, esos nichos, pues obviamente si se trae una fruta de no sé, de otro lugar, puede traer alguna de esas bacterias. Por eso también se ponen muy estrictos a la hora de que uno va a los aeropuertos y que, mi manzanita no, pero ¿por qué no? Y uno se enoja y que le llevo el chorizo a mi abuelita y uno se enoja porque no lo dejan llevar todo eso. Pero también es un riesgo llevar ese tipo de productos, cómo traerlos, ese tipo de productos. Hay personas que dicen, no, yo fui muy inteligente y me traje la manzanita, la hierbita y la plantita escondida, pero no sabe todo lo que eso puede generar también, ¿no? Una serie de problemas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con las acciones que tomamos. Ahora, esto sobre todo pensando en el ambiente. Muchas veces cuando hablamos de la crisis ambiental y hablamos de que hay que cuidar el ambiente, pensamos que únicamente con separar la basura ya hicimos algo por el planeta, pero vemos que el problema va mucho más allá y que todos, de alguna o de otra forma, contribuimos a que aumente o que disminuya.